Bienvenidos a la clase de cálculo vectorial. En este video vamos a iniciar la segunda unidad, la cual lleva el nombre de curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. En este caso, en la unidad 2 del libro no viene lo que es curvas planas, pero sí entra en el tema en las primeras páginas de esta unidad 2. Competencia específica nos marca el libro construir la gráfica de una curva plana en forma paramétrica eligiendo la técnica más apropiada. Vamos a iniciar con esta segunda unidad con ecuaciones paramétricas. Introducción. Una ecuación rectangular o cartesiana no es la única manera y a menudo la más conveniente de describir una curva en el plano de coordenadas. En esta sección consideraremos una manera diferente de representar una curva que es importante en muchas aplicaciones del cálculo. Movimiento curvilíneo. Empecemos con un ejemplo. El movimiento de una partícula a lo largo de una curva, en contraste con una línea recta, se denomina movimiento curvilíneo. Si se supone que una pelota de golf golpea sobre el suelo en forma perfectamente recta, sin efecto de gancho o de rebanada, y que su trayectoria permanece en un plano de coordenadas, entonces su movimiento está gobernado por el hecho de que su aceleración en las direcciones X y Y satisface, la aceleración en X es igual a 0 y la aceleración en Y es menos g, donde g es la aceleración debida a la gravedad, y ax es igual a la segunda derivada de x con respecto al tiempo, y ay es igual a la segunda derivada de y con respecto al tiempo. En t igual a 0, en el tiempo igual a 0, tomamos x igual a 0, y igual a 0, y las componentes x y y de la velocidad inicial v sub 0 son v sub 0 coseno del ángulo y v sub 0 seno del ángulo respectivamente. Vea la figura 2.1.1. Aquí tenemos v sub 0 coseno del ángulo es la componente en x y v sub 0 seno del ángulo es la componente en y. Al tomar dos antiderivadas de cada ecuación en 1, vemos de las condiciones iniciales de 2 que las coordenadas x y y de la pelota de golf en el tiempo t están dadas por, aquí está la coordenada en x, que es igual a v sub 0 coseno del ángulo por t, y la coordenada en y es igual a menos 1/2 gt cuadrada más v sub 0 seno del ángulo por t, donde el ángulo o θ sub 0 es el ángulo de lanzamiento, v sub 0 es la velocidad inicial y g, que es la gravedad, viene dada por 32 pies sobre segundo al cuadrado. Estas ecuaciones, las cuales dan la posición de la pelota de golf en el plano de coordenadas en el tiempo t, se llaman ecuaciones paramétricas. La tercera variable t en 3 se denomina parámetro y está restringido a cierto intervalo i. En este caso, i se define mediante t mayor o igual a 0 y menor o igual a t, donde t igual a 0 produce el origen 0,0 y t igual a t es el tiempo en el que la pelota golpea el suelo. La idea en 3, esto es representar a x y y en un par ordenado x, y mediante funciones de una tercera variable t, se usa para definir una curva.
Definición 2.1.1. Curva plana. Es el primer tema de esta unidad, curvas planas. Si f y g son funciones continuas definidas sobre un intervalo común y, entonces x igual a f de t, y igual a g de t se llaman ecuaciones paramétricas y t recibe el nombre de parámetro. El conjunto C de pares ordenados f de t, g de t, cuando t varía sobre i, se denomina curva plana. Muy bien. Regresándonos al ejemplo anterior, aquí tenemos las ecuaciones paramétricas. Tenemos una ecuación para x y una ecuación para y. Si le damos valores a t en estas ecuaciones paramétricas, por ejemplo, si t vale 0, aquí vamos a obtener una coordenada en x y aquí vamos a obtener una coordenada en y. En un tiempo 0,0 nos debe de salir que x es igual a 0 y que y es igual a 0. Y si le damos otro valor, por ejemplo, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, vamos a saber en qué posición en el espacio se encuentra esa pelota. Vamos a saber las coordenadas en un tiempo t. Y esas ecuaciones se le llaman ecuaciones paramétricas y a esa curva se le denomina curva plana. Es una práctica común referirse al conjunto de ecuaciones x igual a f de t, y igual a g de t para t en i como una parametrización de C. De aquí en adelante haremos referencia a una curva plana C como una curva paramétrica o como una curva parametrizada. La gráfica de una curva paramétrica C es el conjunto de todos los puntos x, y en el plano de coordenadas correspondientes al par ordenado f de t, g de t. Por simplicidad no se establecerá la distinción entre una curva paramétrica y una gráfica de una curva. Ejemplo 1. Grafique la curva C que tiene las ecuaciones paramétricas x igual a t cuadrada, y igual a t al cubo, en donde t va de mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 2. Aquí t es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 2. Como se indica en la tabla siguiente, para cualquier elección de t en el intervalo menos 1, 2, se obtiene un solo par ordenado x y y. Al conectar los puntos con una curva, obtenemos la gráfica de la figura 2, 1, 2. Muy bien, vamos a hacer una tabla en donde vamos a agregar la función x, la función y le vamos a dar valores a t, como se hace en la siguiente página. Aquí tenemos la tabla. Le vamos a dar valores a t. En este caso se le está dando valores de menos 1 a 2. Pudiéramos darle nada más el menos 1, el 0, el 1 y el 2, pero por cuestiones de graficar mejor la curva, que nos dé una idea mejor de cómo o hacia dónde va, vamos a darle más valores a t. Por ejemplo, le están dando aquí el menos 1 medio, el 1 medio y el 3 medios, para tener una idea más clara de la forma de la curva. La función x es igual a t al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, 0 al cuadrado es 0, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, 1 al cuadrado es 1, 3 medios al cuadrado es 9 cuartos y 2 al cuadrado es 4. La función y era igual a t al cubo. Entonces, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 medio al cubo es menos 1 octavo, menos 0 al cubo es 0, 1 medio al cubo es 1 octavo, 1 al cubo es 1, 3 medios al cubo es 27 octavos y 2 al cubo debe de ser 8 aquí. Al graficar estas coordenadas,
estas coordenadas X y Y, por ejemplo, el 1, menos 1, aquí está el primer punto. El 1, menos 1. Ahí comienza a dibujarse la curva. Después, el siguiente punto es un cuarto en X y menos un octavo en Y. Ahí lo pueden ver, un cuarto en X y menos un octavo en Y. Es el punto que sigue. Después tenemos 0,0. Observen que ya es el punto que está en el origen, 0,0. Después tenemos un cuarto, un octavo, un cuarto en X y un octavo en Y. Ahí lo pueden ver. Un cuarto, un octavo es el punto que sigue del origen. Y luego tenemos el 1,1. Ahí pueden ver el punto 1,1. 1 en X y 1 en Y. Y luego tenemos 9 cuartos, 27 octavos. Y el último punto sería 4,2, ¿seguros? Ahí está, el último punto es 4,8. 4 en X y 8 en Y. ¿Sí? Ahí están las ecuaciones paramétricas, X y Y. Ahí están las ecuaciones paramétricas X y Y. X es igual a t al cuadrado, Y es igual a t al cubo. Se le dio valores de t de menos 1 hasta 2. Se le dieron algunos valores para representar bien esa curva. Fíjense que se marca el punto inicial y el punto final. Y la curva tiene un sentido. Necesitamos ponerle las flechas hacia dónde va la curva, porque puede que sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, depende de cómo nos vayan dando los puntos, en el orden en el que nos vayan dando. Muy bien, vamos a continuar. En el ejemplo 1, si piensa en términos de movimiento y en t como el tiempo, entonces cuando t aumenta de menos 1 a 2, un punto P definido como t al cuadrado, t al cubo, empieza desde 1, menos 1, avanza hacia arriba en la rama inferior de la curva hacia el origen 0,0, pasa a la rama superior y finalmente se detiene en 4,8. En general, un parámetro t no necesita tener relación con el tiempo. Cuando se grafican puntos correspondientes a valores crecientes del parámetro, se traza una curva C mediante f de t, g de t. En una cierta dirección indicada por las flechas sobre la curva, observen aquí, flechas, sobre la curva en la figura 2.1.2. La dirección se denomina la orientación de la curva C. Las flechas las vamos a poner porque eso nos indica la orientación de la curva. Cuando el intervalo I sobre el cual F y G se definen es un intervalo cerrado A, B, afirmamos que F de A, G de A es el punto inicial de la curva C y que F de B, G de B es su punto final. En el ejemplo 1, 1, menos 1 es el punto inicial y 4,8 es el punto final de la curva C. Si el punto final es el mismo que el punto inicial, esto es, f de a, g de a es igual a f de b, g de b, entonces C es una curva cerrada. Si C es cerrada pero no cruza a sí misma, entonces se denomina curva cerrada simple. En la figura 2.1.3, A y B representan los puntos inicial y final respectivamente. Aquí podemos ver en esta figura, en el inciso A, tenemos una curva plana para que vean cómo es. En el inciso B tenemos una curva simple cerrada en donde el punto inicial es igual al punto
al punto final. Es muy importante indicar la orientación, las flechas en la curva, porque puede ser que esta curva se haya graficado así o puede ser que se haya graficado en esa orientación. Inciso C, esta curva es cerrada pero no simple. Observen que la curva cruza a sí misma una vez y luego ya llega al mismo punto de salida. Y también pues a esto se le llama curvas planas.